buenas compañeros y bienvenidos a este vídeo. Aún una vez tengo la posibilidad de probar y enseñar un producto que me ha gustado mucho desde el principio, no obstante fuera bastante escéptico a decir la verdad. Os hablo del nuevo dron con inteligencia artificial Overair X1. Un dron del cual se empieza a hablar mucho y bien. Para todos los tecnicismos y más informaciones os dejo aquí en la descripción del vídeo un enlace a un artículo dedicado en mi blog, en mi página web, porque aquí queremos ir directamente al grano. Lo que quiero comentar en este vídeo es la aplicación de este dron al mundo de las dos ruedas y especialmente al mundo del adventure riding, aunque todo lo que vamos a hablar se aplica a cualquier tipo de entorno y con mucha sencillez. El Overair X1 es pionero en cuanto a drones portable con inteligencia artificial y nos permite tener grabaciones de bastante calidad, fin de sobra para social media, sin necesidad de un mando, de un móvil, de cables y todo ese rollo. Además, es posible llevarlo en los bolsillos de una chaqueta, de un pantalón, de una riñonera o lo que sea, por su tamaño y su peso. Como he dicho antes, toda la característica la podéis ver en el artículo que he hecho en mi página web. Ahora os quiero simplemente comentar unas cuantas que son muy importantes, sobre todo para nosotros moteros. Primero, el peso, 125 gramos, incluido la batería que dura aproximadamente 11 minutos. En cuanto al tamaño, es como llevar un par de móviles, pero con un cuarto del peso. Lleva una memoria interna no expandible de 32 GB, de lo cual 8 GB están ocupadas por el sistema operativo, así que quedan disponibles 24 GB. Puede volar a una altura, a una distancia de más o menos 15 metros y a una velocidad de 25 km/h. Y tiene certificación de nivel 4 para volar con el viento. Nivel 4 quiere decir que puede volar a máximo 8 metros al segundo o 30 km/h. Para hacerlo más fácil, si veis una bandera completamente extendida, se acaba el juego. Como he dicho, la cámara es de bastante calidad, o sea que graba a 2,7K, 30 frames al segundo, o a 1080, o sea Full HD, a 30-60 frames al segundo o HDR, para obtener un rango de luz más dinámico, más amplio. La batería, como he dicho, dura más o menos 11 minutos y no tiene realmente sensores para evitar obstáculos, pero la cámara anterior, a través de la inteligencia artificial, evita obstáculos. Y los sensores que tienes por debajo son sensores TOF de distancia, o sea que miden constantemente la distancia con el suelo con una aproximación de 1 centímetro. A nivel de estabilización lleva un triple sistema de estabilización que combinan un cardán, como si fuera un gimbal monoeje, un sistema de estabilización vídeo electrónica y un sistema de nivelación del horizonte. En cuanto a protección, como podéis bien ver, está completamente protegido por esta jaula de plástico de alta resistencia y elasticidad que le permite despegar de la mano y volar sin preocupaciones, incluso en presencia de personas, niños o lo que sea. Pero ¿qué nos permite hacer de verdad este dron? El Overair X1 puede despegar y aterrizar en total autonomía de la palma de la mano con solo a darle a un botón, sin necesidad de un mando, aunque a través de la app sea posible controlarlo. Pues esto lo vamos a ver después. Además, no necesitamos enmarcar al sujeto porque a través de la inteligencia artificial la cámara sigue constantemente el mismo sujeto. La modalidad de vuelo inteligente que queremos se puede elegir directamente desde el dron con este botón presente en la parte trasera. A través de la app, después, si necesitamos, es posible configurar unos cuantos parámetros como la altura de vuelo, la distancia, la calidad del vídeo, si lo queremos horizontal o vertical. Y también es posible directamente descargar el contenido y empezar ya a editarlo. Este dron también es capaz de grabar sonido, que por supuesto incluye el ruido mismo del dron. Pero si grabamos el audio a través de la app misma, el ruido mismo del dron está completamente anulado. Y si no queréis tener el móvil como si fuera un micrófono, a través de unos auriculares funciona perfectamente. Y podéis grabar el audio con el micrófono del AirPod incluso mientras os está siguiendo. En cuanto a las modalidades de vuelo, en total a día de hoy hay 8 modalidades de vuelo, de la cual 7 es primaria, configurables a través del botón y la app, y una de control manual que se desbloquea después del quinto vuelo automático. En todas las modalidades, a través de la app, es posible configurar unos cuantos parámetros, como la distancia de vuelo, la altura de vuelo, el tipo de grabación, que sea foto o vídeo, la duración de la grabación misma, la calidad, 2,7K, 1080, y el formato, o sea, si queremos formato horizontal, clásico YouTube,
el formato vertical para social media, aunque el formato vertical sea un recorte del mismo formato horizontal. Ahora vamos a ver un poco estas modalidades. La primera se llama hover, donde el dron se coloca y simplemente mantiene el sujeto al centro, traqueándolo con la inteligencia artificial. La segunda modalidad se llama zoom out, o sea, el dron se aleja del sujeto y vuelve. En esta modalidad se habrán 3 vídeos, un vídeo de la ida, un vídeo de la estancia y un vídeo de la vuelta. La tercera modalidad se llama follow, o sea, el dron se coloca detrás de nosotros y nos sigue. Hay la clásica modalidad orbit, o sea, el dron se colocará en el punto que decidimos y nos dará la vuelta entera por 360 grados. Y como quinta modalidad primaria hay la modalidad bird's eye, o sea, el dron despegará, se alejará verticalmente de nosotros y volverá a bajar. En esta modalidad habrán 2 grabaciones, una grabación de la subida y una grabación de la bajada. Otras 2 modalidades secundarias son configurables a través del botón, y es la modalidad snapshot, o sea, el dron se colocará a la distancia, a la altura que queremos, y cuando quedamos quietos nos sacará fotos. Y por último hay una modalidad muy interesante que se llama dolly track, o sea que el dron se colocará delante de nosotros y seguirá nuestros movimientos. En 3 de las modalidades hay que tener mayor cuidado al entorno. ¿Por qué? Porque no teniendo una otra cámara trasera y no teniendo verdaderos sensores para los obstáculos, cuando el dron va hacia atrás o cuando sube hacia arriba, no puede ver si hay obstáculo y no puede evitarlo. Hablo de las modalidades dolly track, cuando nos sigue por delante, de la modalidad zoom out, cuando se aleja de nosotros y vuelve, y de la modalidad bird's eye, o sea, cuando se levanta, despega verticalmente y vuelve hacia nosotros. Como he dicho, también hay la posibilidad de controlar el dron de forma manual a través de la app con una sencilla aplicación, pero es casi necesaria para la tipología de dron que es. Pero ¿por qué es interesante para nosotros moteros? Porque es posible llevarlo encima en cualquier sitio, visto su tamaño y su peso, y tomar grabaciones, fotos o vídeo, incluso quedándonos sentados en la moto, sin tener que sacar mando, abrir la pata del dron, colgar el móvil, el cable, el GPS, la señal y todo. Es mucho más simple y rápido. Incluso cuando estamos solos o con unos amigos y no sabemos nunca, queremos hacernos una foto y no sabemos nunca dónde meter el móvil, si ponerlo al suelo, pegarlo con una piedra, no llevamos un trípode, no queremos hacer el clásico selfie. Sacamos el dron, le damos al botón, nos sacará una foto o un vídeo en 1 minuto y adiós, nos piramos. ¿Y por qué tendría que elegirlo en lugar o además de otros drones más profesionales o más bonitos? Personalmente, por unas cuantas consideraciones. Primero, propio el hecho de no tener que llevar un mando, de no tener que abrir el dron, abrir el mando, conectar el móvil, conectar el cable y todos estos rollos. También, por supuesto, la posibilidad de llevarlo encima en cualquier sitio, como si fuera un móvil, como si fuera una cartera, y sacarnos fotos o vídeos, que sea en moto, que sea sin moto, con pareja, con unos amigos, en cualquier lugar. Además, con el hecho que sea ultra ligero, que sea ultra protegido de su jaula y que no se aleje a más de 15 metros, nos permite de llevarlo y de volarlo en cualquier sitio sin demasiado complicaciones legales si utilizado conscientemente. Además, la calidad de imagen es optimal para social media y YouTube, sin tener que pasar a un 4K, que nos ata un poco a tener que gestionar los archivos con un ordenador con determinadas prestaciones, e incluso podemos gestionar directamente y modificar los files directamente in-app. Por supuesto, el X1 tiene unos cuantos límites, algunos propios del mismo dron y otros que he notado a lo largo de su utilizo. Primero, el viento, 8 metros al segundo, 30 km/h, o sea, una bandera completamente extendida. El tema de la distancia se limita a 15 metros. El hecho de no tener sensores dedicados para los obstáculos, o sea, acordaros de cuidar al contexto si queréis que se aleje de vosotros, el que vaya por detrás o que vaya por arriba. El hecho de no grabar en 4K, aunque no sea imprescindible, y sobre todo la tipología de terreno. Cuidaros, porque no puede volar encima de espejos de agua, porque los sensores de proximidad y distancia no podrían medir, y no podéis hacer que se salga de un acantilado o donde hay un salto de distancia respecto a vosotros mayor de aproximadamente 10 o 15 metros. La cámara graba en buena calidad solo en condiciones de luz optimales. Bajo otra circunstancia o en fase de recorte, que sea a través de la misma app o en fase de editing, la pérdida de calidad se nota bastante. En este término, el tema de la ausencia del 4K nos limita un poco proprio con eso, con la fase de recorte. Con la modalidad manual todavía no es posible regular la velocidad a la cual el dron se desplaza. Así que, según lo que queremos grabar,
A veces es mejor grabar en 1080 60 frames al segundo para poder hacer un poco de slow motion y mejorar el contenido que queremos crear. Por supuesto, es muy útil poder descargar el contenido desde el dron hasta la app, hasta el móvil, de verdad en poco tiempo. Pero faltaría también la posibilidad de poder descargar los archivos directamente en un ordenador para evitar de hacer dron, app, móvil, ordenador. Una pregunta que muchos me hacen y que yo mismo me he hecho: ¿y si no estoy a poner la mano por debajo del dron cuando él mismo quiere aterrizar? Porque he seleccionado, por ejemplo, un vuelo de 30 segundos o un vuelo de 1 minuto o lo que sea. ¿Qué pasa? No pasa nada. El dron nos avisará con los LEDs parpadeando diciéndonos: hey, ponme la mano que tengo que aterrizar. Pero si no estoy, no pasa nada. El dron simplemente, después de unos segundos, empezará a bajar en automático, acercándose al terreno, y ahí aterrizará y se apagará solo. Como veis en los vídeos, es posible sin problema hacer que el dron despegue y aterrice quedándonos sentados en nuestra misma moto. No es un problema, siempre ha funcionado, siempre ha acertado. A veces ha llegado exactamente donde era antes a la misma mano, y otra vez ha llegado a unos 30-40 centímetros y solo hay que acercar un poquito la mano al dron. El tema es, un consejo que os dejo, si queréis quedaros sentado en la misma moto y hacer que el dron se despegue y vuele, levantar bien la mano, presentar bien la mano en el aire, porque si estáis muy cerca del depósito de la parte delantera de la moto, el dron a veces reconoce que hay un poco de turbulencia y ahí se queda, no vuela, no despega, pues tendráis que volver a recoger el dron, levantar bien la mano y hacer que ahí se despegue y siga su vuelo. Así que si te ha gustado este vídeo y te gusta el Lover RX1, o incluso si ya lo tienes y quieres compartir experiencias, déjame un comentario, por favor. Incluso si quieres un vídeo dedicado de cómo utilizar este dron con tu moto para tener las mejores grabaciones, déjame otro comentario y será el próximo vídeo que haré. Por favor, también no te olvides de seguirme en YouTube y en los demás social media. Un saludo, gracias